¿Cómo te va? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Y Paola también, gracias por estar acá. No, gracias. Bueno, ¿qué hacemos con la basura? Paola. Mira, el tema de la basura es una situación tan compleja que implica que todas las estructuras, tanto sociales como políticas, estén comprometidas, porque necesitamos, por un lado, tomar conciencia. Creo que todavía la población no tomó conciencia de lo que significa la problemática de los residuos. Para mí, hablar de basura tiene que ver con algo que es totalmente desechable y que no es reutilizable. En cambio, residuo siempre es un residuo, puede ser siempre punto de inicio para otro tipo de producción. Claro, por eso hablábamos de la educación desde el ciudadano común, ¿no? Que es el que saca la basura, que no la divide, que dice, es basura, tirala, no, tirala en la calle, no importa. Hace unos días estaba sorprendida porque hubo un recital de una estrella juvenil en Buenos Aires y los datos que daban era que juntaron 30 toneladas de residuos que se volcaron en los bosques de Palermo, y el recital fue como una convocatoria por la conciencia ambiental. Claro, o sea que quedaron violentas, ¿no? Cuando se dieron cuenta de todo lo que había. No, suerte la conciencia ambiental de la gente, pero bueno, ese es el tema. Tiene que ver con unas cuestiones culturales que nosotros abandonamos. Yo lo veo viajo en el colectivo, veo que van comiendo la galletita o toman la coca, la gaseosa cualquiera que fuese, y abren la ventanilla. Gatita. Por la ventana. No te cuesta nada ponerla en el bolso, cerrada, o cuando bajás del micro, tirarla en el cesto de basura que haya. El tema es que debería también haber cestos de basura con una distancia acorde. La infraestructura acorde y la educación de por medio. O sea, es todo. Y tomar conciencia de que eso que vos estás arrojando puede ser utilizado para otro proceso, o sea que puede ser reciclado, que no necesariamente tiene que ir a un vertedero, y que ese material que vos descartás, al ser reciclado, da trabajo a otra persona, porque es generador de empleo. Vamos a estar hablando de qué materiales y qué tipo de trabajo. Gastón, ¿por qué pensás que la gente tiene este pensamiento, tiene esta manera de ser, que más allá de, decimos que la gente es solidaria y en algunos casos se muestra muy inteligente para saber qué es lo que tiene que hacer, en otro caso tiene mucha desidia, le importa nada, porque se cree que esa basura que tira no vuelve a la casa, no lo perjudica, y si puede perjudicar al otro, tampoco le importa? No, bueno, porque el tema de la basura, ¿no? Esta conciencia de que yo la basura que genero en mi casa la pongo en una bolsa, la saco afuera y ya es un problema de otro, es un tema cultural, histórico y cultural. Pero también es verdad que todo tiene un proceso de aprendizaje, y acá tiene que ver el rol del Estado, ¿no? Y los gobiernos cuánto hacen a favor de cambiar esta cultura de los ciudadanos o de ratificarla. Ahí Paola estaba hablando de un recital que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para concientizar el tema ambiental, y en vez de hacer campaña de difusión, de aprendizaje, de concientización, trajo una estrella que convoca a muchos jóvenes a escuchar música, que nada tiene que ver con la concientización ambiental y con enseñarles cuál es el proceso de selección en origen, de la importancia de separar en las casas. Lo que terminó siendo fue solo un hecho marketinero, ¿no? Podemos decir que fue un cartel político que poco tenía que ver con las intenciones de ese recital, claro, ¿no? Por eso terminó habiendo mucha basura en ese recital, de una convocatoria para concientizar de que los vecinos no tiren basura. Esto pasa porque hay mucha hipocresía por parte de muchos gobernantes que utilizan el tema ambiental como un enmascaramiento de su gestión, pero que termina produciendo todo lo contrario. Bueno, en La Plata tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? En el municipio de la Ciudad de La Plata hace muchos años se votó una ordenanza que era, la verdad que era para replicar en los demás distritos, era una avanzada en el tema ambiental, que era cómo seleccionar en origen, cómo hacer que la basura deje de ser basura y sea un residuo, quiere decir que sea reutilizable, y se hizo como una prueba piloto en algunos barrios, y los vecinos lo tomaron como propio. La verdad que los vecinos de la Ciudad de La Plata, a diferencia de otros lugares, aún de Europa, rápidamente tomaron un gran porcentaje de vecinos como propio esta selección en origen. Eso de la bolsa verde, la bolsa negra. La bolsa negra. El intendente Bruna en su momento hizo una encuesta, vio que en la ciudadanía
quedaba muy bien que el municipio haga esta selección en origen, y en medio de una campaña electoral lo trasladó a todos los barrios sin planificación. ¿Por qué? Porque le sumaba votos para la campaña. ¿Cómo terminó esto después de más de 4 años de haberse votado esa ordenanza? Que el propio Estado no cumple con nada de esa ordenanza. ¿Con qué tiene que cumplir? Y primero tiene que haber una comisión de seguimiento que le integran las ONG que fueron promotoras de esta ordenanza, concejales del oficialismo y de la oposición, de la Comisión del Medio Ambiente, funcionarios municipales, y cada 3 meses tiene que haber una evaluación de cómo va la ordenanza y se entrega un informe al Consejo Deliberante para que lo apruebe o lo desapruebe. Nunca llega este informe porque el municipio no hace cosas básicas. La bolsa verde, que los vecinos separan en origen su basura y ponen todo lo reciclable y lo sacan afuera, pasa un camión de la municipalidad, y en vez de llevarlo a las cooperativas para que vuelva al circuito comercial, terminan tirándola en las canteras o en los descampados a cielo abierto, prendiendo fuego esa basura, contaminando el aire y las napas de agua, enfermando a los vecinos que viven alrededor de las canteras, que muchas veces son gente humilde que toma agua de pozo. En vez de pasar de un sistema de tratamiento de basura como es el CIANSE, que es del siglo XX, hacia un sistema de tratamiento de basura del siglo XXI, pasamos a uno del siglo XIX que está prohibido por leyes nacionales, leyes provinciales y ordenanza municipal, que es los basurales a cielo abierto. O sea, si el ciudadano cumple dividiendo los residuos en bolsa verde y bolsa negra, después tiene que haber una concatenación con el accionar, en este caso de la municipalidad, para que todo eso termine como tiene que terminar. ¿Y por qué eso no pasa? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Vos decías que no lo llevan donde lo tienen que llevar. ¿Cuál es el inconveniente? Se tendrían que generar cooperativas de trabajo donde se le da un trabajo a los vecinos que hoy no tienen un trabajo estable, y se separa la basura y se reutiliza algunos de esos materiales. Los que son reciclables. Los que son reciclables, y vuelven al proceso productivo. Bueno, eso no pasa. No solo que terminan en un descampado, sino que el propio municipio, a través de sus empleados, lo prende fuego, generando esto obviamente dioxinas cancerígenas, ¿no? Uno, si hiciera un relevamiento sociosanitario alrededor de las canteras donde tira basura y prende fuego el municipio, encontraría que muchos de esos vecinos tienen o cáncer o problemas pulmonares o enfermedades derivadas de la basura, ¿no? O sea que yo pensé, ya vamos Paula, con este tema, que el problema era la conducta nuestra, de los vecinos, y que después todo se seguía desarrollando normalmente, y que el comportamiento del vecino era el que a veces no estaba acorde, esa idiosincrasia de, y no, ¿qué me importa? Mételo así nomás, total, ¿qué importa? ¿Qué? Una bolsa más, una bolsa menos, 20 bolsas, porque nosotros, desgraciadamente, empezamos así. Vos querías agregar algo, Mira, Paola, antes de preguntarte. Hay una cosa que yo veo, que noto mucho, es, además acorde con lo que decía Gastón, ¿no? Esta cosa de que, bueno, yo saco la basura a la puerta de mi casa y ya me desentiendo y no me importa qué pasa con esa basura, siempre y cuando me la saquen del basurero. En las zonas más, no es una crítica a la gente que vive en la ciudad, pero tampoco la gente puede ser detective un seguimiento de la basura para ver a dónde va. Pero hay una cuestión que yo noto desde que se empezó a discutir el tema de los residuos, y que me encontré charlando con vecinos de barrios de zonas vulnerables, de zonas de asentamiento, desde que se empezó a discutir el tema hasta ahora, donde ellos mismos planteaban la necesidad de erradicar de alguna forma esos basurales a cielo abierto que se les habían generado por la falta de recolección periódica, porque en las zonas más vulnerables la recolección pasa una vez una vez a la semana a veces. Sí. ¿Cómo erradicar eso? A través de autogestionar su basura junto con los recolectores informales. Los recolectores, a mí me gusta llamarlos recolectores informales, changarines, cartoneros, pero de alguna forma poder facilitarles a través del armado de cooperativas que ellos mismos dentro del barrio donde viven puedan gestionar con los vecinos la basura y que les faciliten de alguna forma al municipio la recolección de aquellos residuos que ya sea vayan a la cooperativa de separación o al SEAMSE hoy, hasta tanto en la planta de tratamiento funcione. Paola, ¿se conformaron cooperativas de separación o de reciclaje de residuos, o todo eso no se hizo todavía? Hay una que viene funcionando desde antes de que se tratara el tema de la gestión, que es Solplat, que es una de las que mejor trabaja en la ciudad, además de la que ya estaba, ¿no? La papelera San Jorge, que es una planta de reciclado de papel. Hay otras empresas pequeñas que están trabajando, pero que funcione, que yo conozca como que funcione como cooperativa de separación. Creo que Solplat, que está en Gambier, es una de las que mejor funciona.
las demás que el municipio dice ser cooperativas no son cooperativas, son mecanismos que tiene el municipio de mano de obra barata, de personal. ¿Pero cumplen las funciones de reciclado, de separación de residuos? Nunca informaron, ese es el problema. No, lo que decía Gastón. Algunas cooperativas trabajan a pulmón y el municipio no le provee ni de indumentaria necesaria. ¿Trabajan para el municipio? Sí, porque ¿Son al servicio de...? ¿Son contratados? ¿Cómo hay distintos. Claro, hay distintos mecanismos. Algunas trabajan para el municipio, son cooperativa entre comillas, digo, porque lo que es terciarización laboral, son empleados municipales que están terciarizados, y hay otras que son cooperativas de autogestión, que si bien ellos no trabajan para el municipio, o sea que ellos con la basura que vuelven a traer al mercado, ¿no?, al sistema, que deja de ser basura y pasa a ser un residuo porque vuelve al sistema, ganan un dinero, pero no es el dinero suficiente por ahí para que ellos tengan equipamiento o para que se le provee indumentaria. El municipio tendría que proveerles indumentaria, porque este sistema de reciclaje es mucho más eficiente. Es más eficiente, pero aparte es más económico que el sistema del CIAMSE, ¿no? El municipio, junto con la provincia, paga mucho dinero por el tratamiento de la basura en el CIAMSE. No es que una persona deja la basura en la puerta, pasa el recolector y va a un basurero y ahí queda. No, se pagan mucho dinero por las toneladas de basura, y que en este sistema de reciclaje se pagaría no solo mucho menos, sino que aparte sería un beneficio para el ecosistema. ¿Cuál es la diferencia entre el CIAMSE y este sistema de reciclado de basura? No, muchísimo. El CIAMSE tiene un sistema de enterramiento que genera una descomposición de la basura que termina de alguna manera contaminando el suelo y contaminando el aire. Claro, porque a algún lado tiene que ir eso, sí, por abajo, por eso arriba. Se pudre y genera, ¿no?, una descomposición, que eso con unos caños largan gases hacia la atmósfera, y los vecinos que viven cerca del CIAMSE, sobre todo los que vivían cerca de Avellaneda, en las torres de Avellaneda, fue lo que promovió el cierre de Villa Domínico. Tenían muchas enfermedades derivadas de la basura y de los gases, ¿no? Además, técnicamente, lo que se hace ahora, ocurre en muchos vertederos, como el que fue Mar del Plata en su momento, y acá mismo, es que no, la técnica que se debería implementar no se está implementando, porque el sí mismo se debería ser un separador de residuos y iba a parar todo. Norte 3, que es otro de los vertederos de CIAMSE, es uno de los que mejor funciona en ese sentido, que hacen separación, pero acá en lo que es Ensenada no se hace, va a parar todo al mismo lugar, no se está poniendo la membrana que impida que los lixiviados pasen a la napa. O sea, eso genera muchos problemas de contaminación. Sí, porque para que la gente entienda, si no hay unas membranas que cubran para que la descomposición de la basura no vaya a la napa y contamina el agua, y esos líquidos que larga la basura, que decía Paola, esos van a algún lado y contaminan. Y después está el tema de los gases que genera la basura, que eso contamina. La verdad que la basura en el sistema CIAMSE contamina. Uno diría, contamina menos que los viejos basurales a cielo abierto. Y puede ser. Que hoy tenemos de los dos. Pero hoy hay sistemas que son muchísimo más ecológicos y que cuidan el medio ambiente que el CIAMSE, que es del siglo XX. Por eso yo decía, los basurales a cielo abierto son del siglo XIX. El CIAMSE del siglo XX. En la ciudad de La Plata está el CIAMSE, pero también están los basurales a cielo abierto que genera el propio municipio, vendiéndonos de que vamos al siglo XXI, nos lleva al siglo XIX. Por eso creo que el tema del reciclaje de la basura es un tema que tiene que abordar, es verdad, la educación a través de la escuela, que mucho hace la escuela, ¿no? Y son los niños los que más incentivan a los padres a reciclar y a separar en origen. Pero también tiene que haber, aparte, un compromiso de la ciudadanía, un compromiso fuerte del gobierno municipal y del gobierno provincial en buscar los mecanismos para que una vez que los vecinos separan en origen, eso termine en buen puerto, ¿no? Paola, a propósito de lo que hablamos al comienzo de separar la basura, ¿qué es lo que la gente tiene que saber? ¿Cuáles son los residuos reciclables? ¿Qué se puede hacer con eso y qué mano de obra genera?
Mira, lo que uno más cotidianamente separa, que es el cartón, papel. De hecho, yo no lo sabía, me enteré en una visita que armamos con una escuela a la cooperativa San Jorge, que ellos hasta reciben hasta las cajas de la pizza que uno la tiraba, pues decía, bueno, tiene aceite, está manchada. No, ellos por el proceso que tienen lo pueden reciclar. O sea, todo tipo de cartón, papel, ellos lo trabajan y reciclan papel para hacer papel envoltorio, papel madera, papel higiénico, después vidrio, todo sea envases de vidrio, es todo reciclable, plástico, el PET, antes las botellas de gaseosa, las que antes se mandaban a China, en terribles contenedores y barcos, se mandaban a China, en China hacen camperas, hacen fibra y te hacen un equipo de jogging con eso, con la fibra que hacen del PET reciclado, hacen textiles. Ahora se abrió, creo que cerca del puerto de Buenos Aires se abrió una planta, de tratamiento de PET. Inclusive hay un sistema donde se procesa, se tritura todo lo que es plástico y a través de un mecanismo de presión y calor se hacen unos planchones que se utilizan para hacer viviendas. Acá en la Argentina hay dos empresas muy buenas que trabajan en el tema. Se llama el producto final se llama Tepac. ¿Eso con el plástico también? Un plástico reciclado donde, por ejemplo, se pueden hacer las canaletas para los techos, se pueden hacer paredes. O sea, esto que a vos te recubre hoy el estudio, se puede hacer tranquilamente con plástico reciclado. Se hacen muebles, tienen mayor durabilidad, son impermeables, son resistentes a la intemperie, se pueden hacer muebles para plazas, muebles para juegos, juguetes. Eso, más allá de la mano de obra que genera, creo que el costo no sería muy caro, porque es todo, es residuo, es cosa que se tira, que se recicla, que ya no tiene utilidad y que uno, a través de ese reciclado y de ese tratamiento, le está dando una utilidad. Con los trapos, todo lo que son en pequeñas empresas cooperativas que básicamente hacen trabajos de trapos de piso. O sea, es muy sencillo el mecanismo, hilos de nylon, con todo lo que son bolsas. Lo que pasa es que el municipio tampoco ha fortalecido esos circuitos, ha generado un convenio con una empresa de afuera donde directamente ellos se deshacen del problema, se lo vuelcan toda una empresa que tampoco se ha instalado, porque hace 3 años ya que venimos discutiendo el tema de que la planta jamás se terminó de hacer, en vez de fortalecer a cooperativas que puedan hacer toda la cadena, o sea, el que recolecta, el que separa y el que procesa. O sea, poder invertir en cooperativas que hagan ese proceso, que además en algunos casos es de muy bajo costo y requiere muy poca infraestructura. Gastón, ¿y cómo está esa situación acá? ¿Por qué no hay un seguimiento? ¿Por qué no hay una continuidad en ese proceso que estaría determinando generar fuentes de trabajo y material que puede ser, a través de su reciclado, utilizado en un montón de cuestiones, como decía Paola? Bueno, lamentablemente el intendente Brera nos tiene a mucho acostumbrado, ¿no?, a muchos actos marketineros, decimos nosotros, publicitarios, de buenas ideas que no se concretan. La verdad que esta idea de la ordenanza basura cero, comúnmente llamada como basura cero, que es todo lo que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, es una muy buena idea que nació de las ONG que vienen trabajando el tema ambiental, que conocen mucho del tema. Se votó por unanimidad en el Consejo Deliberante hace más de 5 años ya, 4 años y pico, 5 años. Yo no había asumido todavía como concejal, ya voy por el segundo mandato, y lo que ahí se hacía es la comisión de seguimiento que integraban estas ONG, más funcionarios municipales, más concejales del oficialismo y la oposición. Lo que hacía era el seguimiento del cumplimiento de la ordenanza. ¿Por qué no se forma esta comisión? Porque no hay voluntad por parte del Ejecutivo Municipal. Las ONG ya varias veces durante estos años han nombrado los integrantes de esta comisión. Los concejales de la oposición hemos intentado nombrar a los representantes, faltan los del Ejecutivo Municipal y el oficialismo. De hecho, las ONG cada 3 meses hacían un seguimiento para ellos individualmente, porque esta comisión no lo hacía, y la verdad que los documentos que elevaban al Consejo Deliberante eran muy críticos de la situación. Y lo hacían con mucho dolor, porque ellos eran los propulsores de esta ordenanza, pero veían que como de a poco el municipio iba incumpliendo esta norma. Bueno, el tema de la planta de tratamiento de basura, como decía Paola, la verdad que
es toda una novela, ¿no? Ahí él depositó el dinero en la provincia de Buenos Aires para que se haga gran parte de la planta. Con el 20% que depositaba la provincia estaban por el contrato de licitación, tenía que hacer la obra esta empresa no española. Lo único que se hizo es comprar un terreno que fue más grande de lo que necesitaba la empresa, que compró un bañado, que lo tuvo que rellenar, que eso no estaba aparte en los pliegos licitatorios del municipio de Ensenada, tenía que poner el terreno, y nunca se puso un obrador y nunca se construyó la planta. Hoy están amenazando que se van porque dicen que la provincia no les paga lo que le tiene que pagar. La provincia dice que ¿qué funciona? Nada, no hay nada. Se hizo solamente un relleno del lugar. ¿Dónde está eso? ¿En Ensenada? Sí, al lado del Ciance. Hay rumores de que hay un emprendimiento inmobiliario ahí cerca que estaría trabando la posibilidad de que esté la planta. Bueno, pero la realidad es que después de tanto tiempo, la planta que ha sido presupuestaria, estuvo presupuestado en varios presupuestos provinciales, y nunca se llevó a cabo, ¿no? Hoy estamos más cerca de que la empresa española se vaya y que no quede nada, y que ese 20% que invirtió la provincia no sabemos en qué está, si es en el terreno, si ese terreno pasa a ser provincial, si todo eso se gastó solo en la compra del terreno y en rellenar esa zona que era una zona inundable. La verdad que es otro tema más que nos muestra cómo la falta de acceso a la información, la falta de transparencia en la gestión termina llevando a mal puerto iniciativas que son muy loables, ¿no? Más allá que sea una cuestión menor, creo que hay un proyecto de Lorena Riesgo, que es del Frente para la Victoria, de poner como canastos para que estén divididos cada uno en la puerta de la casa, para que se ponga la bolsa verde y la bolsa negra, para que la gente entienda, para dividir, como para que decir, porque viste que a veces vos sacás la bolsa y no sabés dónde ponerla. Sí, sí. A lo que se tendría que hacer y no se hace en esa cadena sería como el puntapié inicial, aquel arquero que saca, la pelota va a la mitad de la cancha y después si los jugadores no la manejan bien, puede terminar en cualquier lado, ¿no? Sí, es una iniciativa. Hay otra iniciativa en el Consejo Deliberante de que en vez de haber un cesto en cada puerta de una casa, haya contenedores como hay en Rosario, como hay en la capital federal, y haya contenedores para distintos tipos de residuos, y que una vez por día o cada 2 días pasa el recolector. Eso no tiene olor, eso lo que genera es que no lo rompan los perros, de que no se genere basura en la calle. También van a tirar todo, van a tirar escombros, van a tirar no, porque es un sistema que no pasa. La verdad que en Rosario no tiran escombros, también tiene que ver con tampoco. No. También tiene que ver, para mí tiene que ver con, y siempre, si a mí me preguntan, mi visión es, La Plata es un distrito muy grande, uno siempre está enfocado desde el casco, pero bueno, tiene que evaluar todas las regiones y toda la periferia y cómo vive y cómo son las condiciones socioculturales y económicas de cada lugar, para establecer con ese lugar cómo sería el mejor mecanismo de separación y recolección. O sea, se puede establecer un híbrido también. De hecho, muchos barrios lo han planteado, la necesidad de poner contenedores diferenciados. Y en algunos lugares el vecino, en un barrio más, te hablo de un barrio del casco, te van a decir, no, contenedor, no, qué horror. Mi hermana vive en Europa y ella hace 5 separaciones. 5, nosotros estamos discutiendo 2 todavía. Ellos separan por color y por categoría: papel, vidrio, plástico, latón y orgánicos, en 5 colores distintos. Sí. No es un consuelo, ¿no? Pero la manera de ser que tenemos acá en la Argentina... para. Sabemos que te voy a aclarar una cosa. La idiosincrasia argentina está en todo el mundo. Ella, por ejemplo, plantea que para evitar o para imponer el hecho de que el vecino se pare, les cobran una multa. Si vos no pones la basura diferenciada, tenés que pagar una multa. Inclusive de la mesada de la cocina tiene todo diferenciado. Bueno, acá creo que hay muchas medidas buenas que después terminan en nada, ¿no? El tema de los cascos y los chalecos, y que te ponen multa y te sacan la moto. ¿Se puso en práctica? Las estaciones de servicio. Ya eso, en su momento era, si no tenés casco no te pones. Ahora vas a una estación de servicio, no tienen problema, te echan nafta. Alguien, si no, ¿sabes qué pasa? Deja la moto en la esquina, viene con el bidón. Pero también tiene que ver con los ejemplos que se dan de los gobiernos, ¿no?
Porque la verdad que un vecino que sale con su auto y no tiene la BTV, le hacen una multa. Sí. Si no tiene la patente, ni hablar. Pero vos vas por la calle, discúlpame, Sí. con un auto, no digo último modelo, por Sí. modelo, te paran y te piden los papeles, y de repente pasa alguien que tiene todo el derecho a trabajar, es el único auto que puede llegar a tener, con un carro para calentar maní y vender en el coso, pasa sin patente, sin nada, y no lo paran, le dicen nada, porque le sale más caro tener que llevarse el auto, entonces... No sé si hacen, porque hay muchos autos que no son tan nuevos que los para Control Urbano y se los lleva. Por ahí será porque están dentro de un circuito, porque más que los autos de los particulares hay que mirar los camiones que trabajan para la municipalidad o los autos de control urbano. Más o menos autos, camiones que no tienen patente, que terminaban arriba de la vereda. Pero me parece que no hay que ser muy inteligente, ¿no? Para darse cuenta que vos eso no lo podés tener para trabajar. Por eso, sí, Yo he el que visto tiene que controlar. camiones municipales sin patente, camiones de las cooperativas que recolectan los residuos, que además sabés que no van al SEAMSE, porque son camiones que no están habitados para entrar al SEAMSE, o sea que a algún lado van. Por eso la Pero que no discusión están en condiciones mecánicas para patente. transitar. No. Y que pueden causar un accidente en cualquier momento. Bueno, pero si el propio Estado es el que incumple las leyes, no puede hacer exigirle a los vecinos que la cumplan. No pasa solo en el tema de los camiones que trabajan para el municipio que no tienen patente. Pasa con los remises truchos que trabajan en la ciudad, los taxis truchos. Nunca había existido en esta ciudad taxis truchos, porque los taxis tienen patente, están pintados de un color, tienen un disco, y ahora hay más de 100 taxis truchos denunciados por las asociaciones de choferes y de propietarios de taxis. Verón, que se ha cansado de denunciar, dando el modelo, la patente y la cantidad de autos que con ese disco están circulando. Yo no sé quién tiene que hacerse cargo de eso. Control urbano, Control urbano tiene un mirá, área ahí en que- la esquina hay un tipo que está con un revólver tirando. Ah, bueno, después voy. Y no, mira, yo no lo veo ahí, no, pero estuvo, hace una investigación, algo, no, yo no lo vi. Si no lo vi, no está, y no es así. Bueno, pero si Control Urbano, que es el que tiene que controlar la venta ilegal de mercadería, el que tiene que controlar los taxis truchos, es el que los promueve a través de un área que es justamente... Hay áreas liberadas Ah, bueno, pero para sí. que se entienda lo que vos... Pero vos si decís, ¿no? un taxi, los propios propietarios de taxi y choferes que ven que un auto con el mismo disco que el de él está trabajando, el disco, para que los vecinos entiendan, es el número que tiene el taxi en la puerta, y lo denuncian Lo han a denunciado. Control Urbano y a la justicia. Control Urbano rápidamente, con un día que salga a visitar y a recorrer la ciudad y a controlar y a inspeccionar, encuentra a los taxis dobles enseguida. Aparte, los taxis dobles no trabajan, trabajan en el centro, trabajan en las paradas, trabajan en la terminal, está a la luz del día, lo ven todos y no lo ve Control Urbano. Está claro que ahí hay una convivencia entre Control Urbano y la ilegalidad de estos taxitruchos. Muchas veces que todo esté mal sirve para que algunos desde el poder hagan negocio. Y me parece que eso también es un tema preocupante, porque nosotros estamos hablando de la recolección de residuos, de que los vecinos se comprometan, de que los vecinos hagan un trabajo que lo tienen que hacer y a conciencia, pero tenemos que pedirle y exigirle al Estado que cumpla y que haga su parte. Y queremos controlar que haya seguridad en la ciudad, que se ataque lo ilegal, y es el propio Estado el que promueve lo ilegal. Y esto lo traigo porque mucha gente está hablando de la necesidad de tener policía municipal en la ciudad de La Plata. Yo creo que es un tema que hay que reflexionar, porque el tema de la seguridad es muy importante y es un tema muy complejo, y me parece que hoy no están dadas las condiciones para darle la seguridad a este intendente, que en vez de que tiene una seguridad hoy como es Control Urbano y tiene que controlar lo ilegal, y lo promueve para darle encima lo que tenga que controlar con otros delitos que son mucho más complejos, ¿no? Las policías comunales son un tema. Termina el programa, le tenemos que entregar a Mariel Barrera y Pochi Mota en la locomotora, en la continuidad de Keops FM, la 90.1. Gastón, Paola, yo les agradezco, los micrófonos están siempre abiertos para cualquier inquietud con el tema de la basura o con lo que sea, porque lo importante es decirle a la gente lo que pasa. Después, bueno, la decisión de la gente, decisiones políticas que a lo mejor no están a nuestro alcance, pero por lo menos poner en conocimiento de lo que está pasando, decir lo bueno y lo malo, que me parece que eso es lo importante, porque en definitiva hay una convivencia entre todos los ciudadanos, con los que tienen decisiones políticas, como yo digo, si el intendente es un ciudadano que tiene una decisión política, la única diferencia que hay, y los demás comparten para ayudar
cada uno desde su lugar y en lo que puede, a mejorar una ciudad que es la que compartimos y en la cual convivimos todos. Gracias, Gastón. Gracias, no, gracias Paola. a Gracias. vos por la invitación. Muy bien, Gastón Crespo, concejal del Frente Progresista Cívico y Social, y Paola Amoedo, estudiante de Tecnicatura en Química Y tecnología ambiental. y Tecnología Ambiental. Gracias a los dos por compartir este No, café de por gracias a medio. vos.